¿Por qué León XIV rompió el protocolo en el Vaticano? Su gesto inesperado conmueve al mundo entero, un simple gesto que cambió la historia. Lo que hizo León XIV en su primera misa como papa dejó a todos sin palabras. ¿Qué dijo? ¿Por qué lo hizo? Y sobre todo, ¿por qué su elección de palabras ha tocado los corazones de millones en América Latina? La mañana había comenzado con un aire de solemnidad palpable. En la Capilla Sixtina, el eco del silencio era tan denso que parecía que cada respiración llevaba consigo una plegaria. Los cardenales estaban reunidos alrededor del altar provisional, sus miradas fijas en el centro del recinto, donde se esperaba el primer discurso de León XIV, el nuevo sucesor de Pedro. Las cámaras apuntaban al altar, los micrófonos estaban listos y millones de ojos y oídos en todo el mundo aguardaban el primer acto público del nuevo Papa. La pregunta que flotaba en el aire era inevitable. ¿Quién es realmente este hombre? ¿Qué palabras elegiría para comenzar su camino? Pero nadie estaba preparado para lo que vendría después. Porque lo que sucedió en ese momento no solo rompió décadas de protocolo, sino que tocó corazones en rincones donde la fe había comenzado a languidecer. Y lo que dijo, en un idioma inesperado, cambiaría para siempre la forma en que millones verían al hombre vestido de blanco. ¿Qué fue lo que hizo León XIV para conmover al mundo entero? En medio de la homilía, tras una breve introducción en latín, León XIV levantó la vista. Sus ojos, brillantes pero serenos, recorrieron a los cardenales congregados frente al altar. El silencio en la Capilla Sixtina era absoluto, casi sagrado. No se escuchaba más que la respiración contenida de quienes presenciaban el momento. En ese instante, el Papa inhaló profundamente, como quien reúne el valor necesario para hacer lo impensable. Y entonces, con voz firme pero cargada de una emoción contenida, pronunció unas palabras que no estaban en el guión, que no formaban parte del estricto protocolo vaticano. Este es el idioma de mi fe, el idioma de mi pueblo. Pero no fueron dichas en latín, ni en italiano. Esas palabras resonaron en un español claro, cercano, casi íntimo. La reacción fue inmediata. Algunos cardenales parpadearon con incredulidad, intercambiando miradas de desconcierto. Otros inclinaron levemente la cabeza, intentando asimilar lo que acababan de escuchar. Nadie había previsto un gesto así. En un lugar donde cada palabra es medida, donde cada gesto es calculado, León XIV acababa de romper un muro invisible. Un muro que llevaba décadas levantándose. Mientras tanto, del otro lado del mundo, en barrios humildes de Lima, en pequeñas iglesias de Ciudad de México, en estaciones de radio comunitarias en Veracruz, la gente comenzaba a llorar, porque en esas palabras, en ese idioma que muchos consideraban insignificante para un acto tan solemne, León XIV acababa de tender un puente directo hacia el corazón del pueblo latinoamericano. Aquellos que habían crecido rezando en español, aquellos que habían cargado cruces invisibles en silencio, aquellos que habían sido olvidados por una iglesia que muchas veces se comunicaba en idiomas ajenos, ahora se sentían vistos, escuchados, abrazados. En ese momento, León XIV no solo estaba hablando en español, estaba volviendo a casa, y en cada palabra, en cada inflexión de su voz, se percibía algo más profundo, un deseo sincero de conectar, de sanar, de recordar que la fe no tiene idiomas oficiales, que la fe es universal y que a veces basta con hablar desde el corazón para conmover al mundo entero. Para comprender el verdadero significado del gesto de León XIV al hablar en español, es necesario retroceder en el tiempo y adentrarnos en sus raíces. Porque antes de ser el hombre vestido de blanco que hoy preside en Roma, fue un hombre de pueblo, un hombre de calle, de polvo y de fe. Nacido en una familia humilde en las afueras de Lima, Perú, creció rodeado de historias de lucha, de privaciones, pero también de una profunda espiritualidad transmitida de generación en generación. Desde pequeño, León XIV
entonces conocido como Francisco Javier Montes, encontró en la fe un refugio y un propósito. Era un niño de sonrisa tímida, pero mirada intensa. Un niño que escuchaba con atención los relatos de su abuela sobre cómo la fe puede mover montañas y sanar corazones rotos. Con el tiempo, decidió entregar su vida al servicio de los más necesitados. Fue así como comenzó su labor como sacerdote en una diócesis pequeña en los Andes peruanos. Allí, donde la pobreza no solo se medía en falta de dinero, sino en la ausencia de esperanza, Francisco Javier caminaba descalzo por calles de tierra, con una sotana sencilla, escuchando confesiones al borde del llanto, bajo techos de zinc oxidados por el tiempo. En los pueblos mineros, donde el aire era espeso y el futuro incierto, se le veía cargando bolsas de alimentos, consolando a las madres que habían perdido a sus hijos en accidentes laborales, acompañando a los migrantes que buscaban una oportunidad más allá de las montañas. Y en todas esas ocasiones hablaba en español el idioma de su infancia, el idioma en el que aprendió a rezar, a consolar, a pedir perdón. Pero no solo predicaba con palabras. Francisco Javier era un hombre de gestos sencillos, pero profundamente significativos. Cuando un niño le pidió un rosario, y él no tenía uno, rompió el suyo en dos, entregándole la mitad. Cuando una anciana le dijo que no podía rezar porque no sabía leer, él se sentó junto a ella durante horas, repitiendo en voz baja cada oración hasta que ella la memorizó, porque para él la fe no se trataba de grandes sermones ni de lujosos altares. Se trataba de estar presente, de ser luz en medio de la oscuridad, de bajar del altar y caminar junto a los que sufren. Y fue esa misma cercanía la que lo llevó a ser conocido no solo como un obispo, sino como un hermano, un amigo, un confidente. Los migrantes que huían de la violencia en sus países encontraban en él un oído atento y una voz compasiva. Las madres solteras que luchaban por dar de comer a sus hijos recibían su abrazo, su apoyo, su oración. Ahora, en la silla papal, muchos podrían pensar que ese hombre ha cambiado, que la sotana blanca ha reemplazado sus sandalias gastadas. Pero los que lo conocieron en las aldeas y barrios más humildes de Perú saben que no es así. Porque cuando León XIV habló en español en la Capilla Sixtina, no fue un simple gesto protocolario. Fue un regreso a sus raíces, un recordatorio de que, antes de ser papa, fue un hombre que consoló a los olvidados, que escuchó a los que no tenían voz y que, por encima de todo, habló el idioma del pueblo. El impacto del gesto de León XIV no se quedó entre los muros del Vaticano. En cuestión de minutos, las imágenes del Papa hablando en español comenzaron a recorrer el mundo entero. Redes sociales, portales de noticias, estaciones de radio y televisión se hicieron eco de un momento que para muchos fue más que una simple sorpresa, fue un acto de cercanía que rompió barreras, que desarmó corazones y que resonó en los rincones más humildes. En México, en comunidades donde el Internet llega a cuentagotas, las familias se reunieron frente a pequeñas televisiones, observando una y otra vez el fragmento en el que el Papa decía: "Este es el idioma de mi fe". En Facebook, una mujer en Morelia compartió una imagen del Papa con los ojos llorosos y escribió: "Hoy sentí que el Vaticano por fin nos miró a los ojos". Esa publicación fue compartida miles de veces, con comentarios llenos de gratitud, de emoción, de asombro. En Twitter, un joven migrante salvadoreño que se encontraba trabajando en una fábrica en Los Ángeles publicó un mensaje que se volvió viral: "Hoy escuché a un papa hablar como mi abuelo. Hoy sentí que la iglesia recordaba a los olvidados". Sus palabras se replicaron en cadenas de WhatsApp, en perfiles de Instagram, en grupos de oración que se formaron espontáneamente. Los líderes religiosos no tardaron en pronunciarse. En un comunicado oficial, el obispo de Lima expresó:
León XIV no solo habló en español, habló en el idioma del alma, en el idioma del dolor y del consuelo, en el idioma de los que no tienen voz en R o M a punto comilla. Pero no todos vieron el gesto con los mismos ojos. En algunos círculos conservadores del Vaticano se comenzaron a escuchar murmullos sobre un papa que se apartaba de la tradición, que ponía en riesgo la solemnidad del rito. Sin embargo, para millones de fieles en América Latina, esas críticas parecían insignificantes, porque lo que sintieron al escuchar al Papa hablar en su lengua materna fue un eco de esperanza, un recordatorio de que la fe, cuando se expresa en el idioma del corazón, se convierte en un puente inquebrantable. En Veracruz, una radio comunitaria que transmite en frecuencias bajas, dedicó una hora entera a reproducir la homilía del Papa, intercalando fragmentos con testimonios de madres migrantes que con lágrimas en los ojos decían: hoy sentimos que nuestra voz también es evangelio. En Perú, el periódico más importante del país tituló en su portada: El Papa vuelve a casa. León XIV habla el idioma del pueblo. Y en Roma, la prensa vaticana se vio obligada a dar explicaciones, a justificar por qué el Papa había elegido hablar en español, un idioma que para algunos no era digno del altar. Pero mientras los medios debatían sobre el protocolo, en las calles, en los mercados, en las iglesias humildes, la gente ya había decidido. Para ellos, León XIV no había roto el protocolo, había roto un muro. Y esa ruptura, aunque incómoda para algunos, fue el bálsamo perfecto para quienes habían dejado de sentirse parte de la Iglesia. Porque en ese gesto, en esas palabras, el Papa les había dicho: estoy aquí, estoy con ustedes y los escucho. Hablar en español para un Papa no es un simple acto lingüístico, es un acto cargado de significado, un eco de las raíces, un recordatorio de los orígenes. Porque en la Iglesia, donde cada palabra es medida, donde cada gesto es observado, León XIV eligió hacer algo más que romper un protocolo. Eligió volver al principio, a lo esencial, a la voz con la que aprendió a rezar. En ese momento, cuando pronunció las palabras «Este es el idioma de mi fe», no solo estaba hablando en español, estaba regresando a la infancia, a las tardes en la casa de su abuela, donde el rezo del rosario resonaba en un español sencillo, humilde, cargado de fe. Estaba recordando los días en que recorría las calles polvorientas de los barrios olvidados en Perú, donde el idioma era más que un medio de comunicación. Era un refugio, un abrazo, un vínculo indisoluble con aquellos que la historia ha preferido olvidar. Para León XIV, el español no era solo un idioma. Era el idioma de las madres que rezan por sus hijos desaparecidos, de los migrantes que cargan sus pertenencias en mochilas rotas, de los ancianos que rezan en voz baja mientras la vida les pasa de largo. Era el idioma de las calles donde la fe se vive más intensamente que en los templos de mármol, donde el evangelio se predica no con sermones, sino con gestos de bondad, con miradas de consuelo, con palabras susurradas al oído de quien ha perdido la esperanza. En un mundo donde los protocolos eclesiásticos marcan el ritmo de cada palabra y cada gesto, León XIV rompió el molde y decidió hablar desde el corazón, porque hablar en español no fue un acto político, no fue una estrategia de inclusión, fue un acto profundamente espiritual. Fue un recordatorio de que la fe no está escrita en pergaminos ni en documentos oficiales. La fe está en las calles, en las cocinas humildes, en los rezos improvisados antes de dormir, en las canciones que se entonan entre lágrimas y susurros. Cuando León XIV habló en español, recordó a todos los que alguna vez se sintieron olvidados que su voz también cuenta, que su oración también llega al cielo, que su idioma, el mismo que usaron sus abuelos, es tan sagrado como el latín, como el griego, como el hebreo. Porque en ese momento, León XIV no estaba hablando desde Roma,
Estaba hablando desde el corazón del pueblo, y el eco de esas palabras aún resuena en los rincones más lejanos del mundo cristiano, recordando a todos que a veces lo más espiritual que podemos hacer es hablar en el idioma del alma. Para muchos, el poder se demuestra con coronas doradas, capas bordadas en hilo de oro y anillos que relucen bajo la luz del altar. Pero León XIV eligió un camino distinto, un camino que habla más con actos que con discursos, más con gestos que con declaraciones pomposas. Cuando entró a la Capilla Sixtina aquel día, no llevaba la majestuosa capa roja bordada en oro, la que durante siglos ha sido sinónimo de poder papal. En lugar de eso, caminaba con paso sereno, vestido con una sencilla sotana blanca y unos zapatos negros gastados, visiblemente usados, casi deslucidos. Esos zapatos, de cuero simple y agrietado por el uso, parecían decir más sobre él que cualquier palabra, porque no eran nuevos, no fueron elegidos para la ocasión. Eran los mismos zapatos que había usado durante sus años como obispo en Perú, cuando caminaba por calles de tierra, cuando visitaba comunidades mineras, cuando escuchaba confesiones al borde del llanto en casas sin techo ni ventanas. Para muchos, ese simple detalle pasó desapercibido. Pero para aquellos que lo conocieron en su etapa, como Francisco Javier Montes, esos zapatos eran un símbolo de coherencia, de humildad, de cercanía, porque mientras otros habrían elegido un calzado reluciente para su primer acto como papa, León XIV eligió caminar con los mismos zapatos con los que consoló a migrantes, a madres solteras, a ancianos abandonados. Pero los gestos no terminaron ahí. Durante la misa, en un momento que muchos consideraron insólito, León XIV pidió que dos mujeres religiosas proclamaran la palabra de Dios. Una era la hermana Teresa, una misionera latina que ha pasado décadas trabajando en las montañas de Honduras. La otra, Sor Nelis, una trabajadora social africana que ha dedicado su vida a rescatar a jóvenes de las redes de tráfico humano. Ambas mujeres subieron al púlpito con pasos temblorosos, con los ojos llenos de emoción. Cuando la hermana Teresa se persignó antes de leer, una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla, y cuando Sor Nelis cerró los ojos antes de pronunciar las palabras «Palabra de Dios», el silencio en la Capilla Sixtina era tan profundo que casi podía escucharse el latido del corazón de los presentes. Para algunos cardenales, aquello fue un acto de irreverencia, una ruptura con siglos de tradición. Pero para miles de mujeres religiosas alrededor del mundo, fue un acto de justicia, un reconocimiento a décadas de trabajo silencioso, de oración en los rincones más oscuros, de consuelo dado a aquellos que no tienen voz. En redes sociales, la imagen de las dos mujeres proclamando la palabra se volvió viral. «Hoy también nosotras subimos al altar», escribió una monja en México. «Hoy sentí que Dios me miraba desde el púlpito», escribió otra en Ghana. Y mientras los medios vaticanos intentaban justificar el gesto como un simple acto pastoral, León XIV se mantenía en silencio, porque él sabía que, a veces, los gestos hablan más que 1000 palabras. Porque él sabía que, a veces, un par de zapatos gastados y dos mujeres leyendo la palabra pueden decir más sobre el Evangelio que cualquier homilía escrita en oro. La misa había terminado. Los cardenales comenzaban a dispersarse, las cámaras se apagaban, los asistentes recogían sus cosas. Pero para León XIV, el verdadero momento sagrado aún no había ocurrido. Mientras caminaba por el patio interno del Vaticano, escoltado por dos colaboradores, notó un pequeño grupo de peregrinos que aún permanecían allí. Entre ellos, una niña de no más de 7 años, de cabello enredado, ojos grandes y oscuros, y un pedazo de papel arrugado en sus manos. La niña lo miraba con una mezcla de esperanza y miedo, apretando el papel contra su pecho. Uno de los guardias intentó facilitar el paso del Papa,
Pero León XIV levantó la mano con un gesto suave. «Espera», dijo, y se agachó hasta quedar a la altura de la niña. «¿Qué quieres decirme, pequeña?». La niña alzó el papel con manos temblorosas. Era un dibujo infantil de la Virgen de Guadalupe, trazado con crayones verdes y rojos. Pero lo que realmente llamó la atención del Papa fue la frase escrita torpemente con letras grandes y desiguales. «Mi papá está desaparecido y yo no quiero que Dios lo olvide». León XIV tomó el papel con cuidado, como si estuviera sosteniendo un documento sagrado. Sus dedos se cerraron sobre el dibujo, y en ese momento su rostro cambió. Sus ojos, que hasta ese momento habían mantenido una expresión solemne, comenzaron a brillar con lágrimas contenidas. Miró a la niña y con una voz rota por la emoción susurró: «No lo vamos a olvidar». En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Ningún fotógrafo oficial capturó ese momento. Ningún medio de comunicación estaba allí para grabarlo. Solo los presentes, algunos peregrinos que observaban con las manos entrelazadas y los ojos húmedos. León XIV inclinó la cabeza, cerró los ojos y pronunció una breve oración en silencio. Luego, con la voz aún quebrada, le dijo a la niña: «Prometo que rezaré por él cada noche». El guardia intentó avanzar, pero León XIV lo detuvo de nuevo. Se agachó y abrazó a la niña. Un abrazo largo, sincero, sin prisas. Un abrazo que, para quienes lo presenciaron, se sintió como si el Papa estuviera abrazando a todas las madres, a todos los hijos, a todos los desaparecidos que no tienen voz en el Vaticano. Horas después, la historia comenzó a circular en redes sociales. Una testigo que estaba allí lo escribió en su perfil: «Hoy vi al Papa detenerse ante una niña con un dibujo arrugado. Vi sus ojos llenarse de lágrimas. Vi un corazón romperse y otro ser consolado». En cuestión de horas, la imagen del dibujo de la Virgen de Guadalupe comenzó a circular en grupos de oración, en perfiles de Facebook, en cadenas de WhatsApp. Para muchos, ese gesto fue más poderoso que cualquier sermón, porque no fue un acto calculado, no fue un evento organizado, fue un encuentro real, un encuentro humano, un encuentro en el que el Papa dejó de ser pontífice y se convirtió por un instante en un padre, en un hermano, en un hombre que, a pesar de estar rodeado de poder, aún tiene la capacidad de conmoverse y llorar con los que sufren. Para muchos, la figura de un papa siempre ha estado envuelta en un aura de solemnidad, de grandeza, de intocable majestuosidad. Un hombre vestido de blanco que recorre los pasillos del Vaticano rodeado de guardias, de anillos dorados, de capas de terciopelo. Pero León XIV ha comenzado a desmontar ese estereotipo desde el primer día. No es un papa que busque impresionar con discursos grandilocuentes ni con palabras floridas. No es un papa que se oculta tras muros altos ni tras tronos dorados. León XIV es un hombre que camina descalzo por los pasillos del Vaticano, un hombre que prefiere un rosario hecho a mano antes que un cetro adornado con gemas. Es un hombre que, en lugar de dar órdenes, pregunta: ¿qué puedo hacer por ustedes? Desde su llegada, ha dejado claro que no vino a imponer un nuevo reinado, sino a recordar que el papado es, ante todo, un servicio a los pobres, a los olvidados, a los heridos, porque León XIV no se considera un líder absoluto, se considera un pastor, y como buen pastor, su misión es estar cerca del rebaño, especialmente de las ovejas más débiles, de las que han sido rechazadas, de las que caminan cojeando al borde del camino. Pero, ¿cómo ha cambiado esto la percepción del papado? Para los fieles, especialmente en América Latina, León XIV ha dejado de ser una figura lejana para convertirse en alguien que los entiende, que habla como ellos, que reza en su idioma. Un hombre que no teme arrodillarse para abrazar a una niña, que no teme caminar descalzo para acercarse a un anciano, que no teme mancharse las manos de polvo para cargar las mochilas de los migrantes.
En las redes sociales, los mensajes no han dejado de multiplicarse. Hoy vi a un papa que no habla de los pobres, sino que camina con ellos, escribió un joven seminarista en El Salvador. Hoy sentí que la iglesia volvió a abrir sus puertas, comentó una madre en Chiapas. Hoy por primera vez escuché a un papa hablar como mi abuelo, dijo un anciano en Veracruz. Pero no todos ven con buenos ojos este cambio. En el ala más conservadora del Vaticano, algunos murmuran que León XIV está debilitando la imagen del papado, que está perdiendo la dignidad de su cargo al rechazar ornamentos, al romper protocolos, al hablar en un idioma común. Pero para millones de fieles, ese es precisamente el punto. Porque en una iglesia donde muchos han sentido que su voz no importa, León XIV está diciendo, tu voz cuenta, tu historia importa, tu dolor es mi deo o leo oré. Entonces, ¿qué podemos esperar de este Papa? ¿Será este el inicio de una transformación espiritual en la Iglesia? ¿O este solo un gesto pasajero que se desvanecerá con el tiempo? León XIV ha dejado claro desde el primer día que no es un Papa común. Sus gestos hablan más que sus palabras, sus zapatos gastados cuentan historias que el mármol del Vaticano no podría entender, y su voz en español ha despertado ecos en corazones que llevaban años dormidos. Pero la verdadera pregunta es, ¿será suficiente? ¿Podrá un papa que abraza a una niña y guarda un dibujo arrugado en su escritorio cambiar una iglesia que durante siglos ha estado construida sobre muros de poder y tradición? ¿O terminará León XIV siendo silenciado, absorbido por una estructura que teme más a los gestos sencillos que a los discursos llenos de protocolo? Porque si algo quedó claro tras sus primeras horas en el papado, es que León XIV no vino a ocupar un trono, vino a caminar con el pueblo. Pero ¿cuánto tiempo podrá hacerlo antes de que los guardianes de la tradición decidan que ya es suficiente? La historia apenas comienza, y la gran incógnita no es si León XIV cambiará a la Iglesia. La verdadera pregunta es, ¿permitirá la Iglesia que un hombre con zapatos gastados y voz de pueblo cambie su rumbo para siempre?